escuchado la frase "las apariencias engañan"? Muy bien. Hola a todos. Mi nombre es Rosa Rivas, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú en la asignatura Fundamentos de la Filosofía. Y en esta oportunidad estaremos conversando sobre Edmund Husserl. Él nació en 1859 y fue un filósofo y matemático alemán de origen judío, considerado el padre de la fenomenología. Desarrolló un método filosófico que buscaba describir la experiencia consciente de forma rigurosa y libre de prejuicios. La influencia de su pensamiento tuvo un impacto profundo en la filosofía del siglo XX, influyendo en figuras como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y otros. Antes de entrar en más profundidad en este tema, vamos a repasar algunos conceptos que debemos tener frescos. La filosofía se basa en la razón y la lógica para explorar preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral y la realidad. Busca respuestas universales y atemporales, mientras que la psicología estudia el comportamiento humano y los procesos mentales a través del método científico. Busca explicaciones empíricas y específicas sobre cómo funciona la mente. La filosofía se pregunta por qué y la psicología se pregunta cómo. Ahora, exploremos un poco qué es la fenomenología. El término se compone de dos vocablos griegos. Fenómeno, que significa aquello que parece o lo que se muestra, y logos, que significa razón, estudio o discurso. Uniendo ambos términos, fenomenología se refiere al estudio de los fenómenos, es decir, de cómo las cosas se nos aparecen en la conciencia. Ahora, hablemos un poco de las ideas que llevan intrínseca este pensamiento. Las ideas claves. Primero, la intencionalidad de la conciencia. La conciencia siempre está dirigida hacia algo, es decir, tiene un objeto. También el epoché y reducción de fenomenología. Este fue el término que se usó para nombrar el método de suspender los prejuicios y acceder a la experiencia pura. La fenomenología trascendental, que es no más que el estudio de la estructura esencial de la conciencia y de cómo constituye el mundo. La intersubjetividad, que es la importancia de la relación con el otro en la constitución del yo y del mundo. En filosofía, la fenomenología es un método que busca describir la experiencia consciente de forma precisa y rigurosa, sin hacer suposiciones previas sobre la naturaleza de la realidad. Se centra en cómo experimentamos el mundo, en cómo se nos dan las cosas a la conciencia, en lugar de en la naturaleza objetiva de esas cosas. Edmund sostenía que la realidad no se reduce a objetos externos, sino que se construye a través de la percepción y la experiencia subjetiva. Su principal objetivo era volver a las cosas mismas, es decir, a la experiencia inmediata y pura, libre de prejuicios y preconcepciones. Entonces, la reducción fenomenológica es un método que consiste en suspender todos los juicios sobre la existencia del mundo externo y concentrarse en la experiencia pura, desprenderse del yo humano y apropiarse del yo puro. Al realizar una reducción fenomenológica, se busca acceder a la esencia de los fenómenos, a su estructura fundamental, sin dejarse llevar por nuestras creencias previas. En el contexto del estudio del ser humano, la reducción fenomenológica puede ser utilizada para comprender las estructuras fundamentales de la experiencia humana, como son la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación y la voluntad. Al suspender nuestros supuestos sobre la realidad externa, podemos observar
cómo la conciencia humana organiza y estructura la experiencia. Por ejemplo, la percepción de un objeto no solo se limita a recibir información sensorial, sino que también implica una interpretación y un juicio por parte del sujeto. Esta interpretación está influenciada por la memoria. La intencionalidad nos permite entender cómo la percepción subjetiva influye en el comportamiento humano. En otras palabras, la fenomenología se ocupa por el cómo de las experiencias, más que por el por qué de la realidad. Algunos ejemplos de preguntas fenomenológicas serían: ¿cómo experimentamos el tiempo? ¿Cuál es la esencia de la percepción? La misma busca responder a estas preguntas a través de una descripción cuidadosa y reflexiva de la experiencia consciente. Para entender el impacto de este pensamiento en los individuos y cómo esta influencia impacta en el colectivo, vamos a repasar un par de conceptos antes. Primero, la empatía es la capacidad de sentir y entender las emociones de los demás. Es un resultado de la intersubjetividad. Y cultura, que la conocemos como el conjunto de valores, creencias y prácticas compartidas que se construyen a través de la interacción entre las personas. La intersubjetividad, que se refiere a la relación entre las conciencias individuales, es esencial en la fenomenología y la experiencia humana. Según Edmund, no podemos entender la conciencia individual sin considerar su relación con otras conciencias. Esta interrelación nos permite construir el mundo social y compartir experiencias. En psicología, la intersubjetividad es crucial para el desarrollo del lenguaje, de la cultura y la identidad. La interacción con otros nos ayuda a formar nuestras creencias, valores y perspectivas, y nos permite comprender y empatizar con las emociones de los demás, construyendo así relaciones significativas. ¿Les gustaría saber cómo influyó la fenomenología en la psicología? Pues bien. La fenomenología ha realizado valiosos aportes a la comprensión de la psique humana. Su enfoque en la experiencia subjetiva, la intencionalidad de la conciencia y la intersubjetividad ha enriquecido el panorama psicológico, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la percepción, emoción, motivación y la construcción del significado. Algunos de los aportes más notables en la psicología pueden ser en la ética y la psicoterapia, ya que enfatiza la importancia de la experiencia subjetiva del paciente en la práctica clínica. En la psicopatología, también ha influido en la comprensión de trastornos mentales como la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad, al enfocarse en la experiencia subjetiva del paciente. En la psicología cognitiva, ha contribuido a la investigación sobre la percepción, atención, memoria y lenguaje, al destacar la importancia de la experiencia consciente. En la psicología social, ha enriquecido el estudio de la intersubjetividad, la construcción del mundo social y la influencia de las relaciones sociales en la experiencia individual. Para concluir, la fenomenología no es solamente una corriente filosófica, sino que también tiene implicaciones prácticas en el campo de la psicología. Su enfoque en la experiencia subjetiva del individuo, la intencionalidad y la intersubjetividad han sido herramientas útiles para la investigación y la práctica clínica. Edmund buscó renovar la filosofía y superar las limitaciones del objetivismo, el subjetivismo, abriendo nuevos caminos para la comprensión del ser humano y la realidad. Su legado sigue siendo relevante en la filosofía, la psicología, la sociología y otras disciplinas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.